Antes de comenzar, esta historia le pertenece a Vistek, autor de Wattpad, de Loud House. El dolor de un padre, es una obra escrita por él. Yo solo le doy voz para que más personas puedan conocerla, todo el crédito es para su creador original. Comencemos. Capítulo 21. Fin. Tras el regreso de la luz en la casa Loud, la tensión parecía haber disminuido al menos un poco. Las hijas mayores lo notaron de inmediato, aunque la calma no era compartida por todas. Lágrima, ¡muévete!, ordenó Lyra, impaciente. No, Lyra. Ya escuchaste lo que dijo papá, replicó la albina con un grito áspero. Desde hacía varios minutos, Lágrima había permanecido de espaldas contra la puerta, como si su propio cuerpo fuera un candado. Loan, en cambio, seguía encogida en una esquina, temblando, refugiada en el hombro de Lot. La luz ya volvió, insistió Lyra, dando un paso hacia ella. Tenemos que ver qué pasa afuera. Papá vendrá a buscarnos cuando todo termine, respondió Lágrima, con los dientes apretados. No seas tan testaruda, alzó la voz su hermana. Si algo le pasara, no lo sabríamos nunca. Y si la luz regresó, significa que las cosas están mejorando. ¿De verdad no quieres saber qué está ocurriendo afuera? Un silencio breve llenó la habitación, hasta que Lot la interrumpió, con la voz casi arrastrada por el cansancio. Ella tiene razón, dijo bostezando, papá siempre nos protege pero nadie lo está protegiendo a él. El único ojo visible de Lágrima se nubló. Bajó la mirada, mordiendo su labio, hasta que finalmente se hizo a un costado, dejando la puerta libre. Lyra no esperó más. Giró el picaporte y abrió. Apenas cruzó la puerta, dio un paso y chocó de lleno contra alguien. El golpe fue tan fuerte que cayó de espaldas con un gemido de dolor. Lyra, gritó Lágrima, corriendo hacia ella. Cuando levantó la vista, vio la silueta de Lisa, que pasaba a toda prisa por el pasillo con el ceño fruncido, sujetando algo contra su pecho. Ni siquiera se detuvo, avanzó de forma frenética, como si el tiempo mismo le estuviera respirando en la nuca. Lyra seguía en el suelo, frotándose el hombro adolorido. ¿Qué fue eso?, preguntó Lot, poniéndose de pie con rapidez. Vamos a ver, Loan, añadió, pero su hermana dudó, sin soltarle la manga de la camiseta. Espera un segundo, Lot. Las tres salieron del cuarto. Lágrima ayudó a Lyra a levantarse, sosteniéndola del brazo. Lyra, todavía algo aturdida, murmuró. Santo cielo, ¿qué fue eso? Era la tía Lisa y parecía que iba directo a su laboratorio. Pujún, soltó alguien detrás. Las cuatro muchachas se giraron a la vez, y sus ojos se abrieron de par en par al reconocer a su hermana Liena. A su lado estaban Londey, Bed y Lyle. Liena, gritaron Lágrima y Lyra al mismo tiempo. La joven levantó la mano saludando, con una sonrisa tranquila. No alcanzó a reaccionar cuando Lyra se lanzó a abrazarla con fuerza, seguida por Lágrima, que la rodeó con los brazos. Liena quedó rígida por un instante, sorprendida, hasta que lentamente devolvió el gesto. Me alegra que estés bien, murmuró Lyra. Sí, yo también, añadió Lágrima, dejando escapar una lágrima. Loan, temblando todavía, apenas se animó a susurrar. Y yo también. Lot cerró los ojos un segundo, exhalando, antes de soltar con calma lo que dijo ella. Liena, con una sonrisa breve, comenzó a mover las manos con rapidez, formando señas en el aire. ¿Qué?, preguntaron Lyra y Lágrima a la vez, algo confundidas. Ella también, explicó Lot, cruzándose de brazos. Las miradas se dirigieron de inmediato hacia ella. ¿Qué, pensaron que Lupa era la única que sabe lenguaje de señas?, bufó la albina. Lágrima, tú también deberías practicarlo más. La albina desvió la vista, incómoda. Sí, es solo que mueve las manos demasiado rápido, dijo excusándose, antes de mirar de nuevo a su hermana. Entonces, ¿sabes qué sucede, Liena? Ella negó lentamente con la cabeza y, con una expresión sombría, dirigió la mirada hacia Londey y Bed. Ambas estaban rígidas, sin decir nada, temblando como hojas. Lyle sostenía la mano de Bed con firmeza, con el ceño fruncido. Hace un rato escuchamos un fuerte ruido, dijo el muchacho, con voz seria. Y ellas bajaron. ¿Vieron algo?, preguntó Lyra, dando un paso hacia ellos. Bethany dio un respingo y se escondió tras Lyle, queriendo desaparecer.
Londey, en cambio, se quedó clavada en el sitio, con los labios temblando. Ese sí, balbuceó. Las palabras, apenas fueron un susurro en el aire. ¿Qué pasa?, preguntaron Lágrima y Lira a la vez, mirándose la una a la otra con un miedo repentino. Yo no sé cuando escuchamos ese ruido, Lupa y mi hermana Leía salieron corriendo, la tía los siguió y luego yo con los demás, pero cuando llegué a la escalera me dio miedo, balbuceó Londey, encogida. Y la presionó Lira, con la voz temblorosa. ¿Qué más? Pues, la niña bajó la mirada, incapaz de continuar. Tranquilízate, Lira, intervino Lile, interponiéndose. Ella no bajó, se quedó en las escaleras. Betsy lo hizo, pero desde entonces no quiso hablar. Lira, desesperada, se agachó frente a Beth y la tomó de los hombros, sacudiéndola con brusquedad. Vamos, dinos qué sucede. Gritó. Ya basta. Dijo Lágrima, que la apartó de un tirón, sujetándola fuerte por los brazos. Lile, con el rostro endurecido por la rabia, abrazó a Beth con fuerza, lanzando una mirada helada a Lira. El silencio era tan denso que parecía ahogar. Finalmente, Lágrima habló. Espera, dijiste que escucharon un ruido, ¿verdad? Ese sí, murmuró Londey, temblando. ¿Ustedes no lo oyeron?, preguntó Lile, incrédulo. No, contestó Lágrima, bajando la voz. Mi habitación es insonorizada, interrumpió Lot, soltando un bostezo que sonó más a ironía que a cansancio. Antes de que nadie pudiera responder, un grito retumbó desde el pasillo. ¿Dónde está? El corazón de todos se detuvo un segundo. Las muchachas se giraron bruscamente, y vieron a Lisa aparecer desde el laboratorio, caminando velozmente, la bata blanca manchada, y la mirada ansiosa. Hola, niños, balbuceó, respirando agitada. Vayan a sus cuartos, sus madres ya subirán. ¿Qué sucede, tía?, preguntaron varios a la vez, con voces rotas de miedo. Nada que importe ahora, contestó demasiado rápido. Chicas, y tú también, Lile, vayan a sus cuartos, ¿sí? Los intrusos ya no son un problema. ¿Y papá?, gritaron casi todos al mismo tiempo. Lisa se quedó helada, como si no hubiera preparado respuesta. Su padre, él está, las palabras murieron en su boca. ¿Qué le pasó?, chilló Lira, adelantándose un paso. Lisa bajó la mirada, apretando los puños. Chicos, entren a sus cuartos, luego se los diré. Pero no hubo tiempo. Pasos pesados resonaron en la escalera, y todos levantaron la vista. Lynn Jr. y Lana subían por las escaleras cargando a Lincoln, el cuerpo inerte colgando entre sus brazos. ¡Papá! El grito fue unísono y desgarrador, antes de que la voz de todos se quebrara al mismo tiempo. El color se les fue del rostro, algunos quedaron paralizados, otros retrocedieron un paso, negando lo que sus ojos veían. Rayos, susurró Lana, apretando los dientes. Septiembre, soltó Lynn Jr. con el rostro tenso y empapado en sudor. Chicas, dejen de perder el tiempo y muévanse, gritó Liz, cortante, quien llegaba desde atrás. Que había subido las escaleras con el ceño fruncido y los labios apretados. Lisa, ¿ya tienes listas las bolsas de sangre para la transfusión? ¿Sí?, respondió la científica, alzando la voz. Perfecto. Niños, ustedes bajen ahora mismo. Rin los revisará, y luego verán a sus madres. ¿Y papá?, soltó Lágrima. Papá, susurró Loan, tambaleándose, antes de desplomarse en el suelo. Mierda, dijo Liz apretando los dientes. Lágrima, lleva a tu hermana abajo. Pero papá, él está, balbuceó la albina, con lágrimas cayéndole. No, está vivo. Pero si seguimos perdiendo tiempo, dejará de estarlo, respondió Liz, con una mirada que hizo callar a todos. Ahora, si me disculpan, gruñó, abriéndose paso con furia. Tengo un albino que salvar. El pasillo quedó en silencio una vez que Lana y Lynn Jr. cruzaron la puerta del laboratorio con el cuerpo de Lincoln. Los niños permanecieron en el descanso de la escalera, como estatuas, incapaces de moverse. Abajo, Leía se cubría la boca con ambas manos, conteniéndose aunque igual se le escapaban pequeños gemidos de dolor. Lupa, todavía temblando, no dejaba de mirar el suelo vacío donde hacía segundos había visto a su padre.
Rin se arrodilló frente a ellas, tomando aire con fuerza, intentando dar seguridad que ni ella misma sentía. Escúchenme, vamos a esperar aquí, dijo. Él va a salir. Las palabras eran frágiles, pero bastaron para que los pequeños se aferraran a ellas. Mientras tanto, dentro del laboratorio, el caos no cesaba. La mesa metálica se convirtió en una camilla, donde el cuerpo de Lincoln fue colocado. Lisa corría de un lado a otro preparando las bolsas de sangre, ajustando las máquinas, y limpiando los instrumentos. Liz, en cambio, no se movía de su lado. Tenía ambas manos firmes sobre el pecho de su hermano, presionando, observando cada reacción, cada mínimo cambio en su respiración. Su rostro no mostraba nada, pero el sudor le corría por las sienes y las ojeras hacían evidente que estaba conteniendo más de lo que quería demostrar. Ritmo ya. Ordenó a Lisa sin apartar la vista. Sin pulso estable, respondió la científica, apretando los labios. Lisa apretó más fuerte. No te atrevas a dejarme sola otra vez, ¿me oyes, Lincoln? Murmuró en voz baja, pero lo suficientemente cargada de rabia y súplica para helar el aire. En el pasillo, los segundos eran contados. El silencio solo se rompía por las respiraciones cortadas y los llantos. Nadie quería hablar, nadie quería preguntar. Cada uno esperaba escuchar una voz detrás de la puerta, o cualquier señal. Leía hundió la cabeza en las rodillas, mientras Lyra y Lágrima se abrazaban sin mirarse. Loan seguía inconsciente, con el rostro pálido, sostenida por Lot. De pronto, un sonido metálico llegó desde el laboratorio. El pitido de un monitor. Luego un murmullo voces. Lupa levantó la cabeza de golpe, con los ojos rojos. Algo pasa, susurró. En efecto, dentro de la sala Liz gritó. Cárgalo de nuevo, Lisa. Ahora. Una descarga eléctrica recorrió el cuerpo de Lincoln, haciéndolo arquearse sobre la mesa. Liz no parpadeó ni un instante. El pitido se mantuvo unos segundos, luego silencio. Un segundo intento. Otro arco eléctrico. La tensión en el pasillo era insoportable. Y entonces, un leve bip se encendió en la máquina, irregular, frágil, pero presente. Liz exhaló por primera vez en minutos, sus hombros cayendo un poco, aunque sin soltarlo. Esta está volviendo, murmuró Lisa, incrédula. Liz cerró los ojos, con la frente apoyada en el brazo de su hermano. Eso es maldito terco, sabía que no me ibas a dejar sola, otra vez. El día ya entraba por las ventanas de la casa Lowell, tiñendo las paredes con un tono anaranjado. En el laboratorio, la calma había sustituido al caos de la noche anterior. Las máquinas ya no pitaban y solo quedaba un leve sonido constante que confirmaba que la vida seguía latiendo en aquel cuerpo. Lincoln abrió los ojos con pesadez. Lo primero que vio fue el techo blanco, lo segundo, un mechón de cabello castaño cayendo sobre su brazo. Liz, vencida por el agotamiento, se había quedado dormida a su lado, apoyada en la camilla, aún con una mano entrelazada en la suya. Con dificultad, levantó su otra mano y le apartó suavemente el flequillo de la frente. El contacto hizo que ella se removiera, parpadeando varias veces hasta que sus ojos se abrieron, encontrándose con los de él. Lincoln, susurró, temiendo que fuera una ilusión. Él esbozó una sonrisa débil. Buenos días, Liz. Liz apretó su mano con fuerza, tragando lo que parecía un sollozo disfrazado de respiro. No vuelvas a hacerme esto. Perdón, ese no era el plan, bromeó él. Ella lo fulminó con la mirada, aunque en sus ojos brillaba un alivio genuino. El ruido de algunos pasos rompió el momento. La puerta se abrió y sus hijos entraron uno tras otro, como una oleada de voces. El primero en lanzarse fue Lemmy, que le abrazó escondiendo el rostro entre lágrimas. Perdón, papá. Perdón, yo todo fue por mí, si no hubiera traído, si yo, balbuceaba, temblando. Lincoln le acarició la cabeza, obligándolo a mirarlo. No digas eso. Nada de lo que pasó fue tu culpa. Tú eres mi hijo, y yo siempre voy a estar para ti, pase lo que pase. Lemmy asintió entre sollozos, y se aferró más fuerte, queriendo quedarse pegado a él para siempre. Detrás, Lenny se acercaba despacio, con los ojos enrojecidos y las manos apretadas contra el pecho. Linky, si no hubiera estado ahí, si no me hubieran agarrado, su voz se quebró, incapaz de terminar. Lincoln extendió la mano libre hacia ella y, cuando estuvo lo bastante cerca, la atrajo con suavidad para que apoyara la cabeza junto a la de Lemmy.
Escúchame bien, Lenny. Tú no tienes la culpa de nada. Que te usaran como rehén no cambia lo que eres para mí, un miembro de mi familia. Si algo me pasó, fue porque yo decidí protegerlos, no porque tú lo provocarás. Ella cerró los ojos, dejando escapar las lágrimas mientras asentía con la cabeza repetidamente. Los demás niños se fueron acercando poco a poco, algunos con cautela, otros corriendo sin pensar. Pronto la camilla quedó rodeada de esos pequeños brazos y miradas húmedas. Lincoln lo sostuvo como pudo, con una serenidad extraña después de todo lo ocurrido. Tranquilos, ya se terminó todo. Y mientras respire, no voy a dejar que nada nos separe. La habitación se llenó de silencio otra vez, pero esta vez no era de miedo, sino de alivio. Después de algunas horas afuera, el sol terminaba de alzarse, bañando la casa con su luz dorada, como si el amanecer marcara un nuevo comienzo para todos ellos. Tras calmar a sus hijos uno por uno, Lincoln permaneció recostado en la camilla. Poco a poco, fueron retirándose, dejándolo descansar bajo la estricta mirada de Liz, que no se separaba de su lado. No pasó mucho hasta que la puerta volvió a abrirse. Esta vez entraron sus esposas, con los rostros cansados, algunos aún húmedos por el llanto, otros tensos por la impotencia de la noche anterior. Lori fue la primera en abalanzarse hacia él, como si no se hubiera convencido de que seguía vivo, hundiendo la cabeza en su pecho. Lana llegó detrás, más contenida, pero con los ojos ardiendo de preocupación. Luna lo abrazó por un costado, susurrando un gracias. Lucky se acercó con pasos temblorosos, le tomó la mano con fuerza y simplemente se quedó allí, apretando los labios. Lincoln levantó la vista hacia ellas, agotado pero firme. No más lágrimas, ya estoy mejor. Ninguna respondió. El silencio era suficiente, cargado de todo lo que no podían decir sin que la voz se quebrara. Después llegó Lily, que caminó despacio, con el rostro duro, luchando por no dejar escapar lo que sentía. Pero apenas lo vio más de cerca, la máscara se desmoronó. Se dejó caer de rodillas a un costado de la camilla y lo abrazó fuerte, escondiendo la cara contra su brazo. Pensé que ya no ibas a despertar, susurró. Lincoln le acarició el cabello como cuando era pequeña. Siempre vuelvo, Lily. No importa qué pase. Liz entró detrás, ajustándose las gafas para disimular el temblor en sus manos. No dijo nada al principio. Solo se acercó a las máquinas, revisando números y gráficas que ya había memorizado. Fingía frialdad, pero sus ojos delataban el cansancio. Estás estable. Aunque deberías permanecer acostado al menos unas 48 horas más, informó, con un tono neutro. Ya hablaremos de eso, respondió Lincoln. Rin fue la última en llegar. Se quedó quieta en la puerta unos segundos, con los brazos cruzados. No había lágrimas en su rostro, solo un gesto serio. Caminó hasta él, lo miró fijo y luego, sin previo aviso, lo abrazó. Fue un abrazo fuerte, pero cargado del mismo miedo que el de los niños. No vuelvas a hacerme pasar por esto, dijo. Lincoln sonrió levemente y le devolvió el gesto. Prometo intentarlo. El día avanzó despacio. Entre visitas de hijos, susurros de sus esposas y la vigilancia de Liz, las horas se fueron consumiendo. El sol se deslizó hacia el horizonte y, para cuando la noche cayó sobre la casa Loud, el silencio reinaba de nuevo. Lincoln se preparó para bajar de la camilla. Liz, medio dormida en una silla, abrió un ojo al verlo. No deberías moverte todavía. Él la miró con esa terquedad suya de siempre. He estado quieto demasiado tiempo. Necesito caminar. Apoyó los pies en el suelo frío, respirando hondo, y lentamente se puso de pie. El dolor era casi inexistente, solo molesto, pero eso no lo detuvo. Caminó despacio hasta la ventana y miró hacia afuera, donde el cielo estaba oscuro, punteado por estrellas. Era como si la noche quisiera recordarle que seguía vivo. Bajó las escaleras como su cuerpo le dejó, cada movimiento un recordatorio de lo débil que aún estaba, con ese zumbido en su oído y el mareo. El silencio de la casa contrastaba con los recuerdos de la noche anterior, todavía demasiado frescos. Al llegar a la cocina, encontró a Liena de pie, revisando la alacena. La muchacha dio un respingo al girarse y verlo allí, de pie, apoyado apenas en el marco de la puerta. Sus ojos se abrieron de par en par, y enseguida comenzó a mover las manos con rapidez, señalándole que no debería estar fuera de la cama.
Él alzó una mano con calma, pidiendo tregua. Estoy bien, princesa, dijo con una pequeña sonrisa. No tienes que preocuparte. Liena frunció el ceño, insistiendo con las señas, marcando con fuerza que debía descansar. Lincoln se acercó unos pasos más, hasta quedar frente a ella. Todavía nos queda algo pendiente, murmuró, inclinándose un poco para estar a su altura. Ayer en la mañana hicimos una promesa. La muchacha lo miró, confundida al principio, hasta que sus labios se entreabrieron en un gesto de sorpresa. Él señaló con la barbilla hacia la heladera. La masa, dijo con un leve brillo en los ojos. Está esperando desde ayer. Un instante después, Lien abrió los ojos como platos y llevó ambas manos a la boca, reprimiendo una exclamación. Giró hacia la heladera, la abrió y sacó un bol cubierto con un paño, la masa ya leudada, lista para usarse. La apoyó sobre la mesa, y cuando volvió a mirarlo, las lágrimas asomaban en sus pestañas. Hace mucho que no cocinamos juntos, expresó con señas, mientras sus manos le temblaban. Lincoln sonrió con tristeza y ternura a la vez, dejó escapar un suspiro. Lo sé. Exactamente 283 días, respondió, como si hubiera contado cada uno. Perdóname por eso. Ella negó con fuerza, acercándose para abrazarlo por la cintura. Él le acarició el cabello con cuidado, antes de apartarse lo suficiente para ponerse manos a la obra. Sacaron los ingredientes uno por uno, y juntos empezaron a preparar algunas pizzas diferentes para todos, un par de queso simple, otras con vegetales, y una con carne, e incluso una con salsa extra que Liena había aprendido a hacer sola. La cocina pronto se llenó de los deliciosos aromas, provenientes de la masa cocinándose en el horno, y el tranquilo recuerdo de una rutina olvidada. El aroma a pizza recién horneada recorría la casa Lowood. La cocina estaba tibia, iluminada por las lámparas amarillentas y el resplandor anaranjado que salía del horno. Lincoln, todavía algo pálido pero de pie, sacaba la última bandeja con la ayuda de Liena, que sonreía tímidamente mientras lo miraba de reojo. Te dije que no deberías estar aquí, le reclamó en señas, cruzando los brazos. Lincoln, con una sonrisa, le respondió en voz baja mientras se limpiaba las manos con un paño. Y yo te dije que aún faltaban estas pizzas, la promesa de ayer, ¿recuerdas? Los ojos de la muchacha se abrieron, y tras unos segundos terminó por sonreír Juntos, colocaron las bandejas sobre la mesa, donde los demás ya los esperaban. Era un espectáculo ver a todos reunidos, a sus hijos, hermanas, y esposas, una constante lluvia de voces, risas y el inevitable "yo quiero esa con extra queso", que se repetía más de una vez. Liena se acomodó junto a él, acomodando su cabello detrás de la oreja. La puerta principal se abrió de golpe, y un par de voces conocidas irrumpieron en la sala. «Ya llegué», gritó Larry, todavía con el uniforme de azafata y una pequeña valija en la mano. «¿Y nosotros no contamos?», añadió Rita, entrando junto con el señor Lin, que avanzaba en su silla de ruedas. La mesa entera se volvió un estallido de gritos y abrazos. Los más pequeños corrieron hacia Larry, rodeándola de preguntas, mientras Lily se adelantaba para ayudar a su madre, que estaba llevando a su padre hasta su lugar en la mesa. Lincoln los observó en silencio, sintiendo como después de tanto tiempo la casa volvía a latir como antes. Cuando todos estuvieron sentados, con las porciones ya servidas, se aclaró la garganta. Las voces y charlas cesaron poco a poco. «Familia, hay algo que quiero decirles», empezó, con la voz firme aunque los ojos le temblaban. «He estado pensando mucho, demasiado. Y creo que es hora de regresar». Un silencio pesado cayó en la mesa. «¿Regresar?», preguntó Lupa con el ceño fruncido. «A Royal Oaks», dijo él, mirando a cada uno, despacio. Las reacciones fueron diferentes en cada Lowood. Los pequeños, Londey, Lizzie, Lops y Leia, gritaron emocionados, como si se tratara de un viaje soñado. Los del medio se miraron entre sí, Lyra y Lágrima con desconfianza, Lemmy encogiéndose de hombros pero con culpa reflejada en sus ojos, Lily con la mirada seria. Rin se inclinó hacia adelante, con los brazos cruzados. «¿Estás seguro, hermano?», preguntó, con un tono grave. «Lo estoy», respondió Lincoln. Loan se mordía el labio inferior, con el rostro dividido entre el miedo y la esperanza. Lot dejó escapar un suspiro largo, mientras Libby escondía la cabeza en sus manos, murmurando algo sobre qué dirán los demás.
Sus esposas se miraron entre sí. Lenny fue la primera en hablar. Linky, si eso es lo que quieres, yo te seguiré. Lana sintió sin decir ni una palabra aunque sus ojos brillaban húmedos. Luan, abrazando a una de las gemelas, intentó sonreír, pero se le notaba la voz temblorosa. Lucky simplemente lo miró con sus ojos oscuros, en silencio, como aceptando lo inevitable. Lily, en cambio, se levantó y lo rodeó con un abrazo apretado. Si vuelves allí no volverás solo. Lisa, desde el extremo de la mesa, solo levantó la vista de sus papeles. Es una decisión lógica. El entorno será hostil, pero es tu elección. No me opondré. Rita se tapó la boca con la mano, conteniendo sus palabras. A su lado, el señor Lin lo miraba fijamente, y por primera vez en años, sus ojos endurecidos se suavizaron. Hijo, si eso es lo que quieres, entonces hazlo. La mesa permaneció en silencio unos segundos más, hasta que los niños más pequeños regresaron a hablar de helados, los parques y de todo lo que recordaban o imaginaban de Royal Works. El ruido volvió a llenar el comedor, y Lincoln, sentado en la cabecera, cerró los ojos un instante, sintiendo el peso y la esperanza de aquella decisión. Era el fin de una etapa y el comienzo de otra. Fin del capítulo.